Bueno, pues buenas noches, vamos a empezar con la clase de hoy. Este es un ejercicio nada más para reforzar los temas que hemos visto en las clases anteriores. Aquí vamos a llevar a cabo la factorización del polinomio 6x cuadrada menos 13x más 6 igual con 0. Recuerden que siempre que tengamos esta igualdad a 0, lo que nos están pidiendo implícitamente es que encontremos las raíces del polinomio o los ceros del polinomio o los valores de x que en este caso cumplan la igualdad. ¿De acuerdo? Es decir, que al sustituirlos aquí, nos dé como resultado un 0. No olviden que podemos llevarlo a cabo a través de dos métodos. El primero de ellos es el método de factorización y el segundo es aplicando la ecuación general de segundo grado o ecuación general cuadrada. ¿No? Voy a tratar de hacer los números lo más pequeño posible. Espero que se alcancen a ver bien en pantalla. Vamos a empezar por el más fácil, que es el método de factorización. Ya sabemos, paso número 1, verificamos, bueno, que de hecho no sea el paso 1, sino un paso previo, verificamos que el coeficiente principal sea diferente del 1. En este caso, vale 6. Ahora sí, paso número 1 que decimos, vamos a multiplicar el término principal por el término constante, es decir, 6 multiplicado por 6. Esto me da como un resultado 36. Vamos a guardar este elemento porque lo vamos a ocupar para el paso número 2. Ese paso número 2 que nos dice, pues bueno, ahora necesitamos dos elementos que al multiplicarse me quede como resultado un 36 y que al sumarse ahora me den como resultado el coeficiente que acompaña al segundo término de mi polinomio, es decir, a menos 13. ¿Perdón? Menos 13. Entonces, pues bueno, vamos a plantearnos cuál es ese par de elementos que al multiplicarse me queden como resultado un 33 y que al sumarse me quede un elemento 13. Ojo con esto. Lo primero que nosotros podemos apreciar es lo siguiente. Vean, aquí tengo como signo resultante un negativo. Quiere decir que forzosamente, si ambos elementos tuvieran signos opuestos, uno de ellos va a ser negativo. Pero, ¿qué ocurre con lo que tenemos en la parte superior? Si arriba tengo un negativo, el signo resultante de mi multiplicación es un positivo. Por lo tanto, aquí también necesito que el otro término sea negativo. Entonces, ya encontramos allí el primer elemento, que son los signos de nuestros términos. Ahora, necesitamos dos elementos que al multiplicarse, siendo negativos, me quede como resultado un 36 y que al sumarse me quede un 13. Si nosotros nos regresamos a la primaria cuando nos enseñaron las multiplicaciones, pues vamos a encontrar qué par de números al multiplicarse me queda como resultado un 36 y seguramente ustedes ya lo tienen bien presente. ¿Esos números cuáles son? 9 y 4. ¿De acuerdo? 9 aquí, 4 abajo, 9 aquí y 4 abajo. Simplemente vamos a verificar. Negativo por negativo se convierte en positivo, 9 por 4 se convierte en 36. Se cumple la primera condición. Negativos ambos elementos, por lo tanto el signo resultante de esta agrupación va a ser negativo. Y 9 más 4 se convierte en 13, por lo tanto se cumple esta segunda condicionante. Ya llevamos dos pasos. Paso número 3, ¿qué es lo que hacemos? Pues reescribimos esta ecuación original, pero vamos a descomponer el segundo término con estos elementos que acabamos de encontrar. Entonces vamos a reescribir. Y reescrito esto que nos quedaría. 6x al cuadrado menos 9x menos 4x más 6 igual con 0. ¿Vale? Recuerden, esto que está en color anaranjado sería la descomposición de este menos 13. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos? Pues bueno, necesitamos llevar a cabo una agrupación. Reflexionamos cuáles son los elementos que podemos ir agrupando. Si se dan cuenta, podríamos agrupar este 6 con este 4x. ¿Por qué? Ambos elementos son pares y ambos elementos tienen término en x. Pero, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, pues aquí también podríamos agrupar este 9x con este 6x cuadrado. ¿Por qué? Porque ambos son múltiplos de 3, ambos tienen término en x y además también de este lado tenemos elementos que son
elementos pares, por lo tanto son múltiplos de 2. En este ejercicio podemos llevar a cabo dos agrupaciones diferentes que nos van a dar un resultado similar. Entonces, pues ustedes pueden tomar la que más les agrade. Yo lo que voy a hacer va a ser agrupar en el paso número 4 lo siguiente. Vamos a agrupar este 6x cuadrada con este menos 4x y vamos a agrupar el menos 9x con el 6, ¿de acuerdo? Entonces, mi agrupación en el paso número 4 sería 6x cuadrada menos 4x que suma a menos 9x más 6 y esto va a ser igual a 0, ¿de acuerdo? Este 0 ahorita lo voy a omitir, pero no nos olvidemos que ahí va a estar. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos sacar el factor común de estos dos binomios que tenemos agrupados. Acuérdense, son dos binomios que están agrupados por este signo de suma que tenemos intermedio en él. Vamos a trabajar con el primero. Voy a tratar de hacerlo lo más pequeñito posible para que nos quede. ¿Quedamos? Ambos elementos son pares, por lo tanto, saco al 2. Ambos elementos tienen término en x, por lo tanto, saco una x y vamos a ver qué nos queda dentro del paréntesis. Esto nos queda 6 entre 2 se convierte en 3, x cuadrada sobre x se convierte en 3x. Negativo entre positivo se convierte en un negativo, 4 entre 2 se convierte en 2 y x sobre x se convierte en 1. Por lo tanto, cierro este paréntesis. Ahora vean, vamos a ver qué ocurre del otro lado. En este caso, fíjense, tengo aquí un signo negativo y aquí un signo positivo. Ambos elementos son múltiplos del 3. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo aquí dejo mi signo positivo y saco únicamente al 3? Vamos a ver qué queda dentro del paréntesis. Aquí nos quedaría negativo, perdón, entre positivo me queda negativo, 9 entre 3 se convierte en 3 y bajo a la x porque no la divido entre nada más. Positivo entre positivo me queda positivo y 6 entre 3 se convierte en un 2. Observen lo que ocurre en los elementos que tenemos en color azul. Parece que son iguales. Sin embargo, pues los signos están invertidos. Por lo tanto, lo que me convenía desde un principio era sacar este signo negativo y ahora sí, ¿qué nos queda? Voy a borrar estos signos. Negativo entre negativo me queda positivo. 9 entre 3, 3x. Positivo entre negativo, me queda un elemento negativo, ¿verdad? Y ahora sí, 6 entre 3 se convierte en 2. Ya aquí tenemos ambos elementos. Por lo tanto, como paso número 5, ahora nosotros podemos reescribir esta factorización. ¿Y esto qué nos queda? El término que se repite, es decir, 3x menos 2 multiplicado por 2x menos 3. Y esto tiene que ser, ahora sí voy a retomar ese 0 que habíamos dejado por ahí olvidado, pero más que nada era porque no nos quedaba espacio, esto igual a 0. Quiere decir que tenemos nosotros que llevar a cabo dos soluciones. Aquí la primera solución sería que 3x menos 2 sea igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces vamos a despejar a la x. Decimos 3x es igual, menos 2 lo paso del otro lado, se convierte en un 2 positivo, y despejamos a la x, entonces tenemos que x es igual a 2 tercios. Ya tenemos el primer resultado. Ahora vamos a ver qué ocurre con lo que está en color rojo. Decimos 2x menos 3 es igual a 0. Despejamos a la x, este menos 3 pasa del otro lado, se convierte en 2x es igual a 3. Despejamos a la x, le estorba el 2, está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. Por lo tanto, ya tenemos aquí los dos valores. x1 igual a 2 tercios, x2 igual a 3 medios. ¿De acuerdo? Fíjense, aquí abajo todavía me quedó espacio para que sigamos poniendo por aquí este igual a 0, para que no se nos olvide. Ese sí lo tenemos que respetar. Lo mismo ahorita a continuación, cuando empecemos con las desigualdades, pues tenemos que llevar a cabo el respeto de este ejercicio. ¿Vale? ¿Vale? Este es el primer resultado a partir del método de factorización. Vamos a hacerlo ahora con la ecuación general de segundo grado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues encontrar los valores. A vale 6. B
vale menos 13. Acuérdense que pasa con todo y el signo. Y C, que vale 6. ¿De acuerdo? Ya tenemos aquí estos valores. Ahora los tenemos que sustituir en la ecuación general de segundo grado. Esta estoy seguro que ustedes ya se la saben, pero si no, pues se las escribo por aquí. X es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4 veces A por C dividida sobre 2 veces A. Entonces lo que tenemos que llevar a cabo, pues obviamente es la sustitución de nuestros elementos. Entonces, ¿qué decimos? Que esto va a ser igual a ¿qué? A menos, y dentro del paréntesis voy a poner lo que vale B, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 que multiplica a A por lo que vale C sobre 2 por lo que vale A. Entonces vamos a escribir los valores. A aparece aquí, que sería un 6, y aquí abajo, que también vale 6. B, que vale menos 13, y aquí también un menos 13. Espero que se alcance a ver, perdón que lo estoy escribiendo muy pequeñito, pero bueno, es para que nos quepa en el pizarrón. Y aquí C, que vale 6, ¿de acuerdo? Vamos a llevar a cabo entonces estas multiplicaciones o estas operaciones más bien. Entonces, pues comenzamos con lo que tenemos aquí. ¿Esto a qué va a ser igual? Negativo por negativo se convierte en un positivo y dejo simplemente al 13. Más menos la raíz de ¿qué? 13 al cuadrado, déjenme ponerlo con otro color para que no lo confundamos con lo que tenemos arriba. Déjenme ponerlo con, puede ser con un azul. ¿Perdón? Esto es igual a 13 más menos la raíz de ¿qué? Menos 13 al cuadrado. Recuerden que ayer bueno, perdón, no ayer, la clase anterior les dije, todo número negativo elevado a una potencia par se convierte en un positivo. Entonces el valor me va a quedar positivo. Y 13 al cuadrado, si se acuerdan que ya habíamos quedado por ahí que hicieran un ejercicio, ya ustedes saben que aquí nos queda como resultado que un 169. ¿De acuerdo? Ahora vemos qué ocurre acá. Negativo por positivo se convierte en un negativo. Por positivo tenemos un elemento negativo. 4 por 6 se convierte en 24. Y si ese 24 ahora nosotros lo multiplicamos de nueva cuenta por un 6, 24 por 6, nos queda como resultado 144. ¿De acuerdo? Menos, más menos 144. Aquí está, sobre 2 por 6 que se convierte en 12. ¿De acuerdo? Vamos a seguir resolviendo lo que tenemos aquí adentro. Esto va a ser igual a ¿qué? A 13 más menos la raíz de ¿qué? Si nosotros hacemos esta resta de 169 menos 144, esto nos queda como resultado un 25. ¿De acuerdo? Y todo ello dividido sobre 12. Acuérdense que este más menos, ¿qué quiere decir? Ah, pues que vamos a encontrar dos valores. X1, que va a ser igual a ¿qué? A 13 más la raíz de 25. La raíz de 25, ¿cuánto vale? Vale 5 dividida entre 12. Esto va a ser igual a ¿qué? 13 más 5 se convierte en 18 sobre 12. Y si simplificamos estos elementos, podemos llevar a cabo la simplificación paso por paso. Sin embargo, pues aquí ya podemos adelantarle un poquito. Ambos son múltiplos del 6, entonces arriba me queda 3 y abajo me queda 2. Ya tenemos que x1 va a ser igual a 3 medios, ¿de acuerdo? Ya tenemos el primer valor. Vamos a ver qué ocurre con x2. x2 va a ser igual a 13, ahora tomo el signo negativo, menos la raíz de 25 que es 5, sobre 12. Esto es igual a 13 menos 5, se convierte en 8 sobre 12, y si simplificamos, pues ambos son, el máximo común divisor de ambos va a ser 4, entonces aquí arriba me queda 2, aquí abajo me queda 3, por lo tanto, x2 va a ser igual a 2 tercios. Entonces, podemos nosotros decir que la raíz de estos elementos son x1 igual a 3 medios y x2 igual a 2 tercios. x1 igual a 2 tercios. Aquí, bueno, no importa el número de la x que tengamos. Al final de cuentas es un valor que podemos utilizar. 2 tercios, x2 igual a 3 medios.
Los valores son exactamente los mismos en ambos elementos. ¿Perdón? Entonces no lo olviden. Este método, este tipo de ejercicios, cuando nos piden encontrar las raíces de nuestro polinomio, o como les digo, que nos dan el polinomio y nos dicen esto es igual a 0, siempre lo que nos están pidiendo es encontrar los valores o encontrar las raíces o encontrar los ceros, que así se le llama, de nuestro polinomio. Podemos aplicar método de factorización o la ecuación general de segundo grado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verificar ahorita qué es lo que ocurre con este segundo polinomio que nos están asignando. Nos dicen 2x cuadrada más 2x más 1, igual a 0. Paso 1 ya está ahí escrito, no lo olviden, multiplicamos el coeficiente principal, es decir, 2, por el coeficiente constante. 2 por 1 es igual a 2. Ahora, necesitamos encontrar dos números que al multiplicarse me quede como resultado un 2, pero que al sumarse me quede como resultado también este elemento 2, ¿de acuerdo? Que es el coeficiente de nuestro segundo término. Revísenlo, analícenlo y vean cuáles son los términos o los elementos que podrían cumplir ambas operaciones al mismo tiempo. Fíjense, para el primer elemento, pues los números que al multiplicarse me quedan 2, podemos decir que es 2 por 1, ¿de acuerdo? Pero ojo, ¿qué ocurre aquí abajo? 2 y 1. 2 por 1 sí se convierte en 2, se cumple la primera. 2 más 1 se convierte en 3, que es diferente del 2. Por lo tanto, estos elementos pues no cumplen ese criterio de que al multiplicarlos me quede un 2. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son otros dos pares de números que podemos tomar? Pues, por ejemplo, podemos tomar, ¿qué les parece aquí abajo la sumatoria de 3 menos 1? 3 menos 1 sí me queda 2. Pero si yo los multiplico aquí arriba, vean, ya desde un principio positivo por negativo se convierte en un negativo y este es positivo y 3 por 1 se convierte en 3, que es diferente del 2. Este ejercicio que nosotros tenemos aquí no se puede llevar a cabo a través del método de factorización. Entonces, si ustedes en el examen se llevan a encontrar este ejercicio, quieren hacer el método de factorización y no pueden pasar de este segundo paso, entonces ya no se la piensen. Olvídense del método de factorización y apliquen la ecuación cuadrática. Dicen que A vale 2, B vale 2 y C vale 1. ¿De acuerdo? Y entonces aplican la sustitución para encontrar X es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 veces A por C. ¿De acuerdo? Sobre 2A. Nada más que ojo, aquí se van a encontrar con algo muy peculiar. Fíjense lo que va a ocurrir. Decimos, voy a sustituir. X es igual a menos lo que vale B, que es 2, más menos la raíz cuadrada de ¿qué? B al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado menos 4 veces lo que vale A, que vale 2, por C, que vale 1, sobre 2 por A, que sería 2 por 2. Fíjense, ya ni siquiera me voy a detener con lo que tenemos aquí afuera. Voy a tomar el segmento de lo que tengo aquí adentro, ¿verdad? Lo voy a pasar para acá abajo y esto aquí va a ser igual. ¿A la raíz de qué? 2 al cuadrado se convierte en 4. Negativo por positivo se convierte en negativo. Por positivo se convierte en negativo. 4 por 2 son 8. Por 1 son 8. Fíjense aquí que me queda. La raíz de 4 menos 8. Agrupación de dos elementos con signos distintos. Este elemento es negativo y 8 menos 4 se convierte en un menos 4. Les pregunto, ¿cuánto vale la raíz de menos 4? ¿Tiene solución? ¿Sí o no? No puede haber raíces negativas, ¿no? No hay raíces de números negativos, por lo tanto, esto no existe. Solamente existiría si estuviéramos trabajando en el en el conjunto de los números imaginarios o de los números complejos. Pero en este caso no existe. Por lo tanto, lo que nosotros, si nos aparece este ejemplo y nos dicen x vale 1, x vale 2, x vale 3 o no tiene solución, pues obviamente la opción que elegiríamos sería no tiene solución. ¿Vale? ¿Vale? Nada más para que tengan mucho cuidado. En este caso,
Ya en un principio, con el método de factorización, no nos permite hacerlo, y podemos apreciar aquí que con el método de la ecuación general de segundo grado, tampoco podemos hacerlo. Por lo tanto, este elemento no tiene raíces, ¿de acuerdo? O no tiene ceros. Más adelante, cuando nosotros veamos la graficación de funciones, porque esto en realidad es una ecuación, pero nosotros lo podemos trabajar como una función. Esto que yo les he venido platicando de las famosas raíces o los ceros de la ecuación, ocurre cuando nosotros graficamos o gráficamente, se vería de la siguiente manera. Imagínense que aquí tenemos el plano cartesiano, ¿verdad? Acuérdense, este es el eje de las X, el eje de las Y. Y entonces vamos a suponer que si nosotros graficamos una función, por ejemplo, también, acuérdense, una función cuadrática siempre tiene la forma de una, bueno, en este caso es una curva, por ahí se me fue el nombre, es una parábola, disculpen, no es una parábola. Cuando tenemos un término cuadrático, entonces puede abrir hacia arriba, puede abrir hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, esta ecuación cuadrática, bueno, no necesariamente no es esta, vamos a suponer que es otra. Vean, en estos puntos, cuando la gráfica o la línea verde corta el eje de las X, aquí es cuando encontramos X1 y X2. Estos son los famosos ceros de nuestra función. Pero en este caso, si nosotros trabajáramos con una función de este tipo, lo que nos vamos a encontrar, y vamos a suponer, porque seguramente no va a estar en este cuadrante, va a estar de este lado, que si nosotros sustituimos valores, lo que vamos a encontrar es lo siguiente, que esta, se me volvió a irse el nombre, esta parábola, en ningún momento corta al eje de las X, siempre está en la parte superior. Por lo tanto, allí es cuando decimos que no tiene solución o no tiene ceros esta función, porque nunca atraviesa el eje de las X. Esto lo vamos a ver ya en clases subsecuentes para encontrar justamente en qué puntos corta nuestra función al eje de las X, o también podemos verlo referente al eje de las Y, ¿de acuerdo? Pero este polinomio que tenemos por aquí, su representación gráfica, sería algo como esto. Una parábola que abre hacia arriba y que nunca atraviesa el eje de las X. Por eso es que no tiene solución. ¿Vale? ¿Vale? Pero bueno, más adelante lo vamos a ver más a detalle. Bueno, ahora vamos a continuar con el tema de desigualdades, ¿de acuerdo? Este concepto de desigualdades se refiere al orden que tienen dos cantidades diferentes, y los símbolos que vamos a utilizar son los símbolos que nosotros tenemos en pantalla. Recuerden, si nosotros fuéramos, si nos hubieran enseñado bien desde primaria, esto se los enseñaban con un cocodrilo, con un perrito, ¿de acuerdo? Vamos a verlo con un perrito. Vamos a suponer que aquí tenemos un hueso, ¿verdad? Un hueso pequeño, y por aquí tenemos un hueso más grande, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la pregunta es, si yo tengo un perro, ¿cuál es el hueso que nosotros pensamos que va a preferir? Pues obviamente va a preferir comerse el más grande, por lo tanto, la boca de nuestro perro va a abrir hacia el elemento más grande. Esta es una explicación, les digo, pues obviamente para un niño de primaria. Pero sí es importante que lo sepamos, porque de repente no sabemos cómo utilizar o lo que significan estos símbolos. Entonces, la boca o la apertura de nuestro signo siempre va a apuntar hacia el elemento más grande. ¿Sale, vale? Ahora, ese es un punto. Siempre la boca del signo abre hacia el elemento más grande. Ahora, el segundo punto que nosotros tenemos que cuidar es que las expresiones siempre se leen de izquierda a derecha. Es decir, si yo tengo esto, ¿no? Lo que nosotros estaríamos leyendo sería 6 es, bueno, aquí en este caso, perdónenme, porque no se cumple esto. Estoy jugando con valores aritméticos, entonces forzosamente tengo que respetar esta igualdad. Entonces aquí se lee 6 es
Vemos que la boca abre hacia este lado, entonces se lee 6 es mayor que 3. ¿De acuerdo? Siempre de izquierda a derecha. Ahora sí vamos a tomarlo con valores o con literales. X. Entonces, aquí podemos ver que la boca abre hacia el elemento más grande que es la Y. Por lo tanto, esto se lee de la siguiente manera. X es menor. Y ojo, cuando tenemos esta línea abajo significa menor o igual. También aquí interfiere la igualdad. Es menor o igual a Y. ¿De acuerdo? Entonces no lo olviden. Siempre vamos a leer de izquierda a derecha y siempre la apertura de nuestro signo va hacia el elemento mayor. Eso es algo que nosotros tenemos que cuidar mucho. Ahora, tenemos algunas propiedades de las desigualdades, que esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque comúnmente viene al menos un ejercicio de este tipo dentro de nuestro examen. Y ahorita les voy a decir cuál es el ejercicio que comúnmente les ponen, o que es similar. ¿No? Pero vamos a ver primero las propiedades. Tenemos lo siguiente. Vamos a poner por aquí propiedades. Sean A, B, C, pertenecientes a los números reales. Recuerden, este signo significa pertenece y esta R mayúscula estamos hablando de los números reales. A, B y C pueden ser cualquier elemento, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos ahí esos tres elementos. La primer propiedad, ¿qué es lo que nos dice? La propiedad número 1 nos dice que si A es mayor que B y a su vez B es mayor que C, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos implican que forzosamente A tiene que ser mayor que C, ¿de acuerdo? Ojo, ¿cómo podemos visualizar esto? Si de repente, cuando jueguen con las literales se les llega a complicar, traten de jugar con numeritos, ¿de acuerdo? Ese es otro tip que les doy. Traten de jugar con números. Vamos a suponer, por ejemplo, necesitamos un número que sea mayor que el otro. Pues vamos a tomar 7 es mayor que 3, ¿de acuerdo? Y este 3 lo voy a poner con color azul. 7 es mayor que 3. Ahora, la siguiente indicación diría que 3 debe de ser mayor pues que otro número. Por ejemplo, 3 es mayor que el 1, ¿de acuerdo? Ahora, ¿esto qué va a implicar? Ah, bueno, pues que si yo en lugar de tomar a B, tomo solamente a y a C, pues voy a poner de un lado al 7, que es la A, del otro lado pongo al 1, y el signo de la desigualdad pues va a permanecer, es decir, 7 es mayor que 1, se cumple, ¿de acuerdo? Este es un primer ejemplo con nuestra primera propiedad. Recuerden, si de repente esto les causa duda, traten de hacerlo con números para verificar que se cumplan estas condicionantes. Ahora, hay una segunda propiedad, ¿de acuerdo? Esa segunda propiedad nos dice lo siguiente, que si A es mayor que B, si A es mayor que B, entonces A más C forzosamente tiene que ser mayor a B más C, ¿de acuerdo? Y de nueva cuenta podemos tomar por ahí algunos números. Por ejemplo, algún número mayor que B, pues vamos a tomar de nueva cuenta los mismos que tenemos acá. 7 es mayor que 3, ¿de acuerdo? Y pues C en este caso ya sabemos que vale 1. Entonces, ¿qué decimos? 7 más 1 tiene que ser mayor a 3 más 1. Si nosotros corroboramos, pues de este lado, ¿qué me va a quedar? 8 es mayor que ¿qué? Que 4. Y esto sí se cumple. Por lo tanto, aquí estamos comprobando esta segunda propiedad de las desigualdades. Esto es un poco teórico, pero nos va a servir ya para empezar con la parte práctica. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, bueno, también otro de los elementos que nos dicen es el siguiente. Esta, digamos que es la 2 bis o la 2 asterisco, que nos dice, entonces, A menos C es mayor a B, perdón, aquí es B, B menos C, ¿de acuerdo? Se cumple para la sumatoria o para la resta
que el elemento mayor sigue conservando su desigualdad. Ustedes pueden llevar por ahí a cabo el ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí nos quedaría 7 menos 1, esto se convierte en 6, debe de ser mayor ¿a qué? A 3 menos 1, que nos queda 2. ¿Se cumple? Esta igualdad. Perdón, esta desigualdad, no es igualdad, esta desigualdad. ¿De acuerdo? Lo doy ahí abajo por mis números medio feos, pero bueno, es 6 mayor que 2. ¿De acuerdo? Esta es la segunda proposición. Ahora fíjense, tenemos lo siguiente. La proposición número 3, voy a borrar lo que tenemos acá. Ojo, esto es importante porque nos están diciendo lo siguiente y tenemos que respetarlo. 3. Si A es mayor que B y C es mayor que 0, ¿de acuerdo? Siempre se cumple esto, ¿eh? Que C sea mayor que 0. Es decir, tiene que ser un número positivo. Entonces, se cumple lo siguiente. Que A por C es mayor a B por C y también se cumple que A sobre C es mayor que B sobre C. ¿De acuerdo? Pero ojo, C es mayor que 0 y aquí abajo les voy a remarcar lo siguiente. Este C mayor que 0 quiere decir que C es positivo. ¿De acuerdo? C es un valor positivo. ¿Vale? ¿Vale? Ahora fíjense, ¿qué ocurre con la propiedad número 4? Esto, acuérdense, viene en el archivo en PDF que les compartí. No es necesario que lo anoten, nada más pongan mucha atención. Incluso, bueno, aquí podríamos hacer algún ejemplo. Ahorita vamos a dejar ahí el espacio pendiente, pero vamos a ver lo siguiente. La proposición, o más bien la propiedad número 4 nos dice lo siguiente. De nueva cuenta, si A es mayor que B y C es menor que 0, ¿de acuerdo? Este C menor que 0 indica que C es negativo. ¿Por qué estamos tomando a C mayor que 0 o C menor que 0? Porque si C fuera igual a 0, a la hora de dividirlo, lo que ocurre es que esto se indetermina. Recuerden que no podemos dividir números entre 0. Entonces, bueno, vamos con la número 4. ¿Qué nos dice? Entonces ahora, fíjense lo que ocurre. Voy a tomar otro color. A por C, B por C, A sobre C, B sobre C. ¿Por qué estoy dejando este espacio? Pues porque vamos a poner con color rojo lo siguiente. ¿Qué es lo que podemos apreciar de diferente entre el paso número 4 o la propiedad número 4 y la propiedad número 3? ¿Qué es lo que ocurre con el signo de nuestra desigualdad? El signo se invierte. ¿Vale? ¿Vale? Siempre que nosotros multipliquemos o que dividamos entre un número negativo, esto es importantísimo, ¿eh? Siempre que multipliquemos, y esto si quieren igual por ahí, tomen nota, siempre que multipliquemos o dividamos entre un número negativo en una desigualdad, nuestro signo o el sentido, perdón, el sentido de nuestra desigualdad se modifica. Es decir, se invierte. Aquí estaba apuntando hacia la izquierda. Al multiplicar por un negativo, se modifica el sentido. ¿De acuerdo? Al dividirlo, ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué aquí no les pongo un ejemplo? Pues bueno, porque lo vamos a ver más adelante. Pero es importante que recuerden esto y se los voy a repetir nuevamente. Si yo multiplico o yo divido por un número negativo, el sentido, que bueno, aquí en realidad no es el signo, perdónenme, no es el signo, el sentido de la desigualdad, para que quede más claro, el sentido de la desigualdad se invierte. ¿Vale? ¿Vale? Ahorita más adelante vamos a ver otro ejemplo de este tipo. Ahora, vamos a ver qué ocurre con la famosa especificación de la tabla de nuestras desigualdades. ¿Sale, vale? Entonces, fíjense. Vamos a ver qué ocurre con los conjuntos. Si es un conjunto abierto o un conjunto cerrado.
Por ahí ustedes van a encontrar una tabla muy grande. Vamos a ver, pues, los más básicos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, si por ejemplo, número 1, nos dicen que la desigualdad cumple que X sea mayor que 0, perdón, esta es una desigualdad, quiere decir que yo en una recta numérica, por allí me voy a encontrar al elemento en 0, ¿de acuerdo? Aquí vamos a suponer que está el 0, 1, 2, y pues hacia acá tenemos a los positivos hacia el infinito, ¿de acuerdo? Como forzosamente esta X es mayor que 0, quiere decir que este 0 nunca lo toca. Y es más, déjenme ponerlo con otro color. Quiere decir que este 0, vamos a suponer que es una bolita abierta, nunca toca al 0. Es decir, va a tocar al 0.0000, los ceros que ustedes quieran, y aquí un 1. ¿Sale? ¿Vale? Pero al 0 nunca lo toca. Cuando tenemos este tipo de expresiones, que forzosamente sean mayores o en sentido opuesto menores, esto nosotros lo podemos representar como el conjunto que va del 0 al infinito positivo, ¿de acuerdo? Este es un signo de infinito. Ojo con lo que estoy colocando aquí. Este es un paréntesis. El paréntesis me va a servir para los conjuntos abiertos, ¿de acuerdo? Para los conjuntos abiertos usamos paréntesis. ¿Vale? ¿Vale? Paréntesis. Me parece que aquí va el acento. Y si no, pues bueno, me corrigen. Ahora, vamos a ver qué ocurre con lo siguiente. Vamos a suponer que nos dicen 2x mayor o igual, y aquí en lugar de poner un número, pues vamos a poner un valor, una literal, a. ¿Sale, vale? Entonces, pues de nueva cuenta, si vemos nuestra recta numérica, por aquí tenemos estos valores, aquí vamos a suponer que tenemos a, y para acá, pues nos vamos al infinito positivo. ¿De acuerdo? Este valor de a puede ser 0, 1, menos 1, el valor que ustedes quieran. Por eso lo estoy tomando como una literal. Ojo, cuando tomamos un signo de desigualdad, pero que a la vez cumple que sea igual, entonces quiere decir que sí puede tomar este punto o este valor que nosotros le estamos asignando. Por lo tanto, esto implica que el conjunto se va a escribir de la siguiente manera. Vean, aquí ya estoy utilizando ahora un corchete y aquí pondríamos A, coma, y pues vamos a decir que va hacia el infinito positivo. Siempre cuando jugamos con los infinitos, es importante que ustedes tengan en consideración que se utiliza el paréntesis. ¿Vale? ¿Vale? Cuando jugamos con los infinitos, ya sea el infinito positivo o el infinito negativo. Pero bueno, de esto, ¿qué podemos decir? Que para un conjunto cerrado, usamos corchetes. ¿Vale? ¿Vale? Para un conjunto cerrado utilizamos corchetes. Es decir, cuando ustedes encuentran un corchete, quiere decir que este valor que tenemos aquí sí cumple nuestra desigualdad que nos están indicando. ¿Vale? ¿Vale? Estos son los dos más importantes que nosotros vamos a encontrar con ejercicios que vengan dentro del examen. Obviamente ustedes ya pueden revisar esa tablita que viene en la hoja número 1 de este material para que vean cuál sería la representación gráfica y además cómo se coloca el conjunto o también se llama el intervalo. ¿De acuerdo? Fíjense, ahora, esto que hemos visto ahorita, que es una parte teórica, ¿de qué nos sirve? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿esto para qué lo vamos a usar? Esto que hemos visto nos va a permitir resolver este tipo de ejercicios. Vean, esto sí nos puede aparecer en el examen. La pregunta nos dice, encontrar el conjunto solución de la siguiente desigualdad. Y nos ponen que x menos 1 sobre 2 debe de ser menor que 3x más 4 sobre 3. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente lo que tenemos que hacer es llevar a cabo un despeje.
vamos a encontrar el valor de nuestra X o de nuestra incógnita que satisfaga esta desigualdad. Entonces, esencialmente lo que hacemos es un despeje, ¿de acuerdo? Observamos, por ejemplo, que aquí en ambos términos no tenemos algún elemento que sea potencia o que sea raíz. Recuerden jerarquía de operaciones. Lo siguiente sería quitar multiplicaciones y divisiones. Aquí podemos apreciar que este 2 sí me afecta a esta X que tengo abajo y este 3 me afecta a este 3X. Por lo tanto, lo que me conviene a mí es pasarlos del otro lado de la igualdad como una operación opuesta. Aquí están dividiendo, entonces lo que voy a hacer es pasarlo multiplicando. Ojo, los voy a pasar multiplicando. ¿Recuerdan que les dije que tuviéramos cuidado con algo? ¿Cómo son estos dos elementos? Estos dos elementos son positivos. Por lo tanto, el sentido de mi desigualdad va a permanecer intacto. Acuérdense, con números positivos multiplicando, dividiendo, respetamos el sentido de nuestra desigualdad. ¿Sale, vale? Entonces, esto lo reescribimos como, vamos a ponerlo igual con color anaranjado, como 3 que multiplica a x menos 1 y del otro lado tengo al 2 que multiplica a 3x más 4, ¿de acuerdo? Recuerden, como ambos números son positivos, pues no se afecta el sentido de mi desigualdad. ¿Sale, vale? Ahora, lo que hacemos, pues es que llevamos a cabo esta multiplicación, este proceso. Esto nos va a quedar como, lo voy a poner con otro color. Como 3 por x se convierte en 3x, 3 por menos 1, positivo por negativo es negativo, 3 por 1 se convierte en 3. 2 por 3x se convierte en 6x, 2 por 4 positivo se convierte en más 8. Y el sentido de mi desigualdad permanece. ¿Sale, vale? Ahora yo les pregunto, ¿qué me conviene? ¿Pasar esta x o este grupo de x del lado izquierdo o pasar este elemento del lado derecho? ¿Qué es lo que me conviene? Recuerden que yo les dije que de preferencia tratemos de que al agrupar nuestros elementos, siempre los términos en x nos queden positivos, ¿de acuerdo? Entonces, vean, si yo paso este 3x, pasa con un signo negativo. Por lo tanto, el resultado de agrupar estos elementos, pues va a quedar positivo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a anotarlo por aquí con otro colorcillo. Bueno, vamos a tomar este color verde. Entonces, paso este elemento del lado derecho y en el lado izquierdo, pues únicamente vamos a tener los valores aritméticos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué decimos? Este menos 3 lo respeto de este lado, menos 3. 8 positivo lo paso del otro lado de la desigualdad, pasa como negativo, menos 8, ¿de acuerdo? Esto va a ser mayor que ¿qué? De este lado tengo 6x, este está positivo, al pasarlo del otro lado pasa a ser un negativo, ¿de acuerdo? De este lado, ¿qué tenemos? Menos 3 menos 8 es la agrupación de dos números negativos, respeto su signo y sumo los elementos. 3 más 8 se convierte en un 11. Menos 11 es mayor que 6x menos 3x, pues esto me queda como resultado 3x, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, necesito despejar a esta x. Lo que me estorba ahora es este 3. La operación que está haciendo es una multiplicación, por lo tanto lo tengo que pasar del otro lado de la desigualdad como una división. Pero ojo, este elemento que voy a pasar del otro lado es positivo. Por lo tanto, el sentido de la desigualdad lo tengo que respetar. Y entonces esto lo reescribimos como menos 11, y lo paso con todo y el signo, dividido sobre 3, y esto debe de ser menor que x, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya nosotros con esto que encontramos en la parte inferior de nuestra desigualdad, ¿no? Esto que les voy a encerrar, ya podemos especificarlo como un conjunto solución o como un intervalo. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a tomar, si nosotros lo viéramos en una
en una recta numérica, deben de ser los valores forzosamente más grandes que el menos 11 tercios. Entonces, por aquí tengo menos 11 tercios, por aquí tengo otros elementos, por aquí tengo al menos 1, 0, 1, 2, y así hasta llegar al infinito positivo, ¿de acuerdo? Entonces, esto quiere decir, por este signo, que el menos 11 tercios no lo toca, es decir, voy a tomar un paréntesis. Acuérdense, cuando tengo únicamente el signo, ya sea mayor o menor, siempre lo vamos a tomar como un intervalo abierto, con un paréntesis. Entonces, el conjunto solución serían todas las X pertenecientes a el conjunto que va de menos 11 tercios hacia la derecha, es decir, hacia el infinito positivo. Muchas veces este infinito positivo lo dejan simplemente como infinito, ¿de acuerdo? Yo generalmente siempre trato de ponerlo como infinito positivo o infinito negativo, dependiendo del caso. Entonces, este sería nuestro conjunto solución. Todas las X que pertenecen al conjunto o al intervalo que va desde menos 11 tercios hasta el infinito. Y esto lo encontramos resolviendo esa desigualdad para encontrar los valores que satisfagan nuestras ecuaciones. Bueno, ahora vamos a encontrar el conjunto solución para esta siguiente desigualdad. 10x menos 8 mayor que 12x menos 2. Ojo, recuerden, yo les di un tip que era tratar de identificar cuál es la posición correcta de los elementos, en este caso de los elementos o términos que vayan acompañando a la X o a la incógnita, para que nos quede siempre un valor positivo. En este caso, pues lo más facilito es llevarme ese 10x del lado derecho de la desigualdad, pero vamos a hacerlo en el caso opuesto, ¿de acuerdo? No se preocupen si ustedes lo hicieron de manera inversa. Entonces, me voy a llevar este 12x hacia la izquierda y entonces, por consiguiente, los valores o los términos aritméticos constantes los vamos a pasar del lado derecho de nuestra desigualdad. Entonces, ¿qué decimos? 10x, porque este no lo estoy modificando, 12x al pasarlo del otro lado pasa con el signo opuesto, es decir, 2x. Esto va a ser, perdón, esto va a ser mayor que este menos 2 lo dejo de este lado, por lo tanto no se afecta, menos 2. Y este menos 8, al pasarlo del otro lado, le invierto su signo, es decir, se convierte en un 8 positivo. ¿De acuerdo? Vemos qué es lo que ocurre. Aquí en este sentido, o en este caso, me quedaría 10x menos 12x, es la agrupación de dos elementos con signos opuestos. Verifico cuál es el más grande, en este caso el 12 es más grande, gana su signo, a 12 le quito 10, esto me queda como 2x, ¿perdón? Y esto va a ser mayor a, de nueva cuenta, agrupación de dos números con signo distinto, gana el del signo positivo porque es el más grande, 8 menos 2 se convierte en un 6, ¿de acuerdo? Ahora, necesitamos despejar a la X, ¿sale y vale? Por lo tanto, lo que me está estorbando es este menos 2. Lo voy a poner más centrado en el cuadro. Este menos 2. Como aquí está llevando a cabo una multiplicación, yo lo tengo que pasar del otro lado de mi desigualdad como una división. Acuérdense que les dije, lo vamos a pasar con todo y su signo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿aquí qué me queda? X, voy a esperar qué ocurre con esta desigualdad. Pongo el 6 y aquí abajo, recuerden, con todo y el signo, me llevo este elemento. Es decir, aquí abajo me queda un menos 2. ¿Vale? ¿Vale? ¿Recuerdan lo que nos decía la propiedad número 4 de las desigualdades? Que si nosotros multiplicamos o dividimos por un número negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Es decir, ahora el sentido de nuestra desigualdad va a quedar de este sentido, ¿de acuerdo? De esta forma. Entonces, esto implica que X va a ser menor 6 sobre menos 2, positivo entre negativo, me queda como resultado un número negativo y 6 entre 2 me queda
3. Entonces, X, para cumplir esta desigualdad, mis valores de X tienen que ser forzosamente menores al menos 3. Yo les comentaba, no es necesario que ustedes pongan la recta numérica, sin embargo, sí nos puede servir de mucho. Ponemos nuestra recta numérica, hacia acá están los positivos, hacia el infinito, por aquí tenemos el 0. Fíjense, por aquí llegamos al menos 3, menos 3, menos 1, menos 2, ¿de acuerdo? Perdónenme, aquí a lo mejor no están bien proporcionados los elementos, pero bueno, espero que ustedes se los imaginen. Menos 4, menos 5, y así sucesivamente hasta llegar al infinito negativo. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que son todas las X, perdón, menores al 3. Al decir menor al 3, quiere decir que este 3 no lo toma. Tenemos ahí un intervalo abierto. Por lo tanto, tomamos todos los elementos que están hacia la izquierda. Entonces, aquí podemos decir que el conjunto de solución son las X que pertenecen al intervalo abierto desde menos 3 hasta menos infinito. O también lo podemos escribir como los números que van desde menos infinito hasta menos 3. ¿De acuerdo? Siempre de izquierda a derecha. Bueno, hace un momento acabamos de resolver este ejercicio y nos encontramos que a la hora de despejar a nuestra X, lo acompañaba un signo negativo. Entonces aquí, no lo olviden, si dividimos o multiplicamos por un signo negativo, entonces el sentido de nuestra ecuación se altera. ¿Sale, vale? Ahora bien, vamos a hacerlo como, pues bueno, como ustedes seguramente lo habían hecho, es decir, pasar el 10x del lado derecho de la desigualdad y este menos 2 pasarlo del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué decimos? Menos 8, este negativo, ojo, no se confundan, porque aquí lo que estamos haciendo simplemente es pasar elementos con signos negativos o positivos. Aquí no se cambia el sentido de la desigualdad, entonces, este negativo pasa del otro lado como positivo, es decir, más 2. El sentido de la desigualdad sigue siendo el mismo. Aquí tengo el 12x, este está positivo, lo paso de manera negativa, es decir, menos 10x, ¿de acuerdo? Resolvemos. Estos elementos, pues obviamente el más grande es negativo, por lo tanto, respecto a su signo, a 8 le quito 2, se convierte en un 6, el sentido permanece, y aquí decimos 12x menos 10x, pues aquí me queda 2x. Necesitamos despejar ahora sí a la x, es decir, le vamos a quitar a este 2. Como este 2 es positivo, pues el sentido de mi desigualdad no se va a ver afectado. Aquí sí ya vamos a llevar a cabo una división. Entonces, pasamos este elemento con todo y su signo. Es decir, de este lado tendría menos 6 sobre 2, con todo y el signo, que aquí aunque no es necesario porque es positivo, mayor que x, ¿de acuerdo? Y si nosotros, pues obviamente encontramos esto, o resolvemos esta operación, aquí nos quedaría negativo entre positivo, me queda un negativo, lo voy a poner de este lado, negativo, 6 entre 2 se convierte en 3, ¿de acuerdo? Mayor que x. Entonces esto se lee como menos 3 es mayor que x, ¿de acuerdo? Es decir, siempre, generalmente, si nos queda este tipo de representación, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer es reescribir este elemento para que la incógnita siempre se encuentre al principio, es decir, x, invertimos el sentido, menor que menos 3. Todas las x que sean menores a menos 3. Y entonces ya podemos utilizar por ahí la recta numérica y encontramos el intervalo. Eso ya lo hicimos anteriormente. ¿Perdón? Bueno, el siguiente tema siguen siendo desigualdades, pero ahora fíjense lo que vamos a encontrarnos. Vamos a encontrarnos desigualdades de segundo grado en una variable, ¿de acuerdo? Obviamente en este caso seguimos utilizando las variables X, sin embargo puede ser Y, Z, A, B, la literal que ustedes quieran utilizar. Recuerden que es una incógnita, ¿sale, vale? Ahora bien, lo que nosotros vamos a llevar a cabo para poder solucionar este tipo de desigualdades
es lo siguiente. Fíjense, aquí tenemos un mayor o igual. Esto, es más, déjenme anotarlo hacia la izquierda, x cuadrada más 11x, aquí díganme si no me equivoqué con el signo, creo que no, x cuadrada más 11x es mayor o igual a 12, ¿de acuerdo? Esto nosotros podemos representarlo de la siguiente manera, pero solamente ocurre cuando tenemos desigualdad de segundo grado, ¿de acuerdo? Y entonces esto lo podemos representar como x cuadrada, y también hay que cuidar porque aquí tenemos un menor o igual. Este signo de igualdad nos va a decir lo siguiente, más 11x igual a 12, ¿de acuerdo? Esto que nosotros tenemos en color rojo, ya lo hemos visto, ya lo hemos trabajado. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero en qué momento lo hemos trabajado? ¿Qué les parece si yo este término constante lo paso del lado izquierdo de mi igualdad? ¿Esto en qué se convierte? En x cuadrada más 11x más, perdón, aquí lo pasamos con el signo opuesto, o la operación opuesta, aquí está positivo, está sumando, pasa del otro lado restando, es decir, menos 12 igual con 0. Esto que tenemos aquí es una ecuación de segundo grado. Es algo que nosotros previamente ya hemos trabajado. Entonces, para resolver este tipo de factorización o para encontrar los valores o los ceros de mi ecuación, podemos aplicar, pues ya saben ustedes, el método de factorización o el método de, en este caso, el método de ecuación general de segundo grado. Ustedes pueden aplicar el método que más les agrade. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, ¿qué les parece si lo resolvemos a partir del método de factorización? Vamos a ver si podemos llevarlo a cabo. Entonces, fíjense, nos estamos centrando en lo que tenemos del lado derecho del pizarro. ¿De acuerdo? Vamos a escribirlo aquí. Paso número 1, multiplicamos el, y es más, fíjense, aquí tenemos una ventaja. El coeficiente principal es igual a 1. Por lo tanto, nosotros ya podemos llevar a cabo la factorización de manera directa. Ya no tenemos que aplicar el método de factorización cuando el coeficiente principal es diferente de 1. ¿Esto qué nos indica? Bueno, pues para encontrar a la x cuadrada, pongo x de un lado y x del otro lado. Ahora, ¿qué necesitamos? Dos elementos que al multiplicarse me quede como resultado un menos 12 y que al sumarse me quede como resultado un 11 positivo. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que podemos apreciar es lo siguiente. Si aquí yo tengo un número negativo, quiere decir que forzosamente los signos de estos elementos deben de ser opuestos, es decir, uno positivo y el otro negativo. Abajo entonces ocurriría lo mismo. Y aquí, en la sumatoria, como el signo resultante es positivo, quiere decir que el número más grande forzosamente tiene que ser el positivo. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es ese par de números que al multiplicarse me queda un menos 12 y al sumarse me queda un 11? Por ejemplo, podemos tomar 6 y 2, ¿no? 6 y 2. Positivo por negativo, negativo, 6 por 2 son 12, se cumple el primero. Pero vean qué ocurre aquí, 6 menos 2, esto se convierte en 4, que es diferente del 11. Por lo tanto, este par de elementos, pues no cumplen estas dos operaciones al mismo tiempo. ¿No? ¿Cuál es? Ah, perdón, aquí borré el signo y no, este no lo tenía que borrar. ¿Cuál es el otro par de números? Puede ser 4 y 3. 4 y 3. De nueva cuenta, 4 menos 3 se convierte en 1, que es diferente del 11, por lo tanto, estos números no corresponden a lo que yo necesito. ¿Cuál es ese par de números que al multiplicarse me queda un 12? Pues ya no me queda otro más que multiplicar 12 por 1 o 12 por menos 1. Positivo por negativo es negativo, 12 por 1 me queda 12, se cumple el primero. 12 menos 1 se convierte en 11, por lo tanto, se cumple la segunda condicionante. Entonces, los elementos son 12 positivo y menos 1.
y esto va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para que se cumpla esta igualdad con 0, necesitamos que se cumpla lo siguiente, que x más 12 sea igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces despejamos a la x es igual a menos 12. Ya tenemos aquí un primer elemento. Ahora, pues también evaluamos este otro, que x más 1 sea igual a 0. Y entonces despejamos, perdón, aquí no es más 1, es menos 1, discúlpenme. Y entonces despejamos a la x es igual a 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos ahí los dos valores. X es igual a menos 12 y x es igual a 1. Por lo tanto, con estos dos elementos que nosotros tenemos aquí, ya podemos transformar esto o podemos encontrar cuál es el intervalo solución. ¿Vale? No olviden que como tenemos este signo de mayor o igual, quiere decir que sí va a tomar estos elementos que encontramos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, x1 puede ser igual a 12, x2 puede ser, perdón, x1 es igual a menos 12, x2 es igual a 1. Entonces, pues podemos verlo de manera visual, ¿no? Podemos apreciarlo de manera visual, en una gráfica, en una recta numérica. Entonces, aquí vamos a poner al menos 12, ¿de acuerdo? Menos 11, menos 10, etcétera. Por aquí tenemos al 0, por aquí tenemos al 1, al 2, y así sucesivamente hasta el infinito positivo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, el primer elemento nos está diciendo que tomemos al menos 12. Vamos a poner un puntito negro aquí. El segundo elemento nos dice que x2 es igual a 1. Ponemos un puntito aquí. Por lo tanto, el intervalo solución para este elemento son todos los elementos que van a estar dentro de este intervalo, dentro del menos 12 hasta el 1 positivo. Acuérdense cómo ponemos el conjunto solución. En este caso, recuerden, por este signo de menor o igual, quiere decir que sí vamos a tomar a los extremos de nuestro intervalo, es decir, a estos elementos que tenemos apreciados por aquí. Por lo tanto, el conjunto solución va a ser igual a las x que pertenecen al intervalo cerrado que va desde menos 12, acuérdense que lo escribimos de izquierda a derecha, desde menos 12 hasta 1. Y también este es un intervalo cerrado. Esta sería la solución, el conjunto solución que nos resuelve esta desigualdad de segundo grado. Ahora, obviamente nosotros tenemos que comprobar que se cumpla esta desigualdad, pero hasta este momento ya tenemos ese conjunto solución. Ya tenemos entonces el conjunto solución. Vamos a hacer una comprobación. Vamos a tomar al primer elemento, que en este caso, pues vamos a tomar este menos 12. Entonces decimos, sustituyendo x igual a menos 12, entonces esto implica que vamos a recibir la desigualdad. Menos 12 al cuadrado más 11 multiplicado por 12 debe de ser forzosamente menor o igual a 12. ¿De acuerdo? Y entonces, pues vamos a resolverlo. Decimos, un número negativo al cuadrado me va a quedar positivo. 12 al cuadrado, como ustedes ya hicieron por ahí su práctica de elevar los números al cuadrado, ya saben que es 144. Más, aquí tenemos, aquí perdónenme, déjenme pausar el video un momento. Pausé el video, pero bueno, ya vi cuál es el error. Aquí adentro también tenemos un menos 12, tenemos un signo negativo. Entonces, ¿qué decimos? Positivo por negativo se convierte en un negativo. Y 12 multiplicado por un 11, pues obviamente, bueno, aquí sí voy a hacer uso de mi calculadora. Multiplico 12 por 11. Esto me queda como resultado
132. ¿De acuerdo? Y esto debe de cumplir que sea menor o igual a 12. Si a nosotros a 144 le quitamos 132, pues aquí me queda 12 es menor o igual a 12. Por lo tanto, podemos apreciar que esta desigualdad sí se cumple. ¿De acuerdo? Esta es una primera comprobación. Vamos a ver qué ocurre con el siguiente elemento. Sustituyendo x igual a 1, pues de nueva cuenta reescribimos 1 elevado al cuadrado más 11 multiplicado por 1 debe de ser menor o igual a 12. ¿De acuerdo? Ahora decimos 1 al cuadrado me queda 1 más 11. Esto de acá me queda 12. Es menor o igual a 12. Menor o igual a 12, por lo tanto, pues de nueva cuenta se cumple. ¿Sale, vale? Sí se está cumpliendo que los extremos satisfacen la desigualdad. ¿De acuerdo? 12 sí es menor o igual a 12, en realidad es igual a 12. Ahora veamos, ¿qué ocurre si nosotros tomamos, y bueno, vamos a tomar algún otro elemento que esté dentro de este intervalo? Por ejemplo, ¿qué les parece si tomamos al menos 1? Menos 1 también está aquí adentro. ¿Sale, vale? Entonces decimos, sustituyendo, déjenme tomar otro color, sustituyendo x igual a menos 1, entonces, ¿qué decimos? Menos 1 al cuadrado más 11 que multiplica menos 1, tiene que ser menor o igual a 2. Menos 1 al cuadrado, aquí me queda 1. Positivo por negativo me queda negativo. 11 por 1 me queda 11. Tiene que ser menor o igual a 12. ¿De acuerdo? Ahora aquí tenemos la agrupación de dos números con signo opuesto. Gana el más grande. El signo del más grande es decir un menos. A 11 le quito 1, se convierte en 10. Menos 10 sí es menor que el 12. Por lo tanto, se cumple que los números que tenemos dentro de este intervalo sí satisfacen mi desigualdad. ¿Vale, vale? Pero ahora vamos a ver qué ocurriría si, por ejemplo, tomamos algún número que esté fuera de este intervalo. Por ejemplo, el 2 está fuera de mi intervalo. Vamos a ver qué ocurre con esa desigualdad. Y entonces decimos, sustituyendo x igual a 2, decimos 2 al cuadrado más 11 que multiplica 2 debe ser menor o igual a 12. 2 al cuadrado, pues se convierte en un 4. 11 por 2 se convierte en un más 22. Esto debe ser menor o igual a 12. De este lado, fíjense que tengo. 4 más 22 se convierte en un 26, menor o igual a 12. Yo les pregunto, ¿esta desigualdad es correcta? ¿Sí o no? 26 es más pequeño o igual a 12, pues obviamente esto no se cumple. Por lo tanto, como este número está fuera del intervalo, pues obviamente la desigualdad no se satisface. ¿De acuerdo? Entonces, este es el procedimiento que nosotros hacemos para encontrar el intervalo para una desigualdad de segundo grado. ¿De acuerdo? La tomamos como si fuera en realidad una igualdad o una ecuación cuadrática y aplicamos el método de factorización o el método de la ecuación general de segundo grado y encontramos nuestro conjunto solución. A lo mejor esto ya no es tan necesario, pero bueno, si tienen oportunidad, comprueben que esos valores satisfacen la desigualdad.